Nunca imaginé que una simple llamada pudiera cambiar completamente el rumbo de mi vida a los 67 años. La voz de mi hijo Fernando al otro lado de la línea aún resuena en mi mente. Mamá, ya no vamos a viajar. Mi esposa y yo no te queremos. Esas palabras atravesaron mi corazón como una flecha envenenada. 35 años criando a un hijo, noches sin dormir, sacrificios innumerables, todo para escuchar que ya no era bienvenida en su vida. Mi nombre es Jurema Figueiredo y durante décadas administré hoteles en Minas Gerais antes de jubilarme. Siempre he sido una mujer fuerte, de esas que enfrentan la vida de frente. Me quedé viuda joven y crié a Fernando sola, equilibrando la maternidad con largas jornadas de trabajo. Él era mi único hijo, mi mayor orgullo. Al menos eso pensaba hasta aquella mañana de jueves. El viaje a Bucios estaba planeado desde hacía meses. Era un regalo que me había hecho a mí misma tras el diagnóstico de una enfermedad que me asustó, pero que gracias a Dios no progresó. La vida es demasiado corta, me dijo mi amiga Regina al enterarse de que había sobrevivido al susto. Debemos aprovechar cada momento y así decidí reunir a la familia para pasar una semana en la costa fluminense. Fernando, Patricia y mi nieto Mateus, de 12 años, habían confirmado su asistencia. Hablamos sobre las excursiones que haríamos, los restaurantes que visitaríamos. Mateus estaba emocionado por mostrarme cómo había mejorado en natación desde el verano anterior. Incluso había comprado unos binoculares para que pudiéramos observar las ballenas de Bart que pasan por la costa en esta época del año. Cuando sonó el teléfono aquel jueves, 3 días antes del viaje, pensé que era Fernando confirmando la hora en que me recogerían para ir juntos al aeropuerto. En cambio, escuché esas palabras crueles. Primero vino un silencio de mi parte, tan profundo que creo que él pensó que la llamada se había cortado. Luego, con una calma que ni siquiera sabía que tenía, respondí: «Está bien, hijo. Entiendo perfectamente». Pareció sorprendido por mi reacción. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas o una discusión. Pero años administrando crisis en hoteles de 5 estrellas me enseñaron que el mejor remedio para momentos difíciles es la dignidad. Colgué el teléfono y solo entonces permití que las lágrimas cayeran. Pasé toda la noche despierta. Dándole vueltas a esa conversación en mi mente, no podía entender que había hecho mal. Siempre intenté ser una suegra discreta. Nunca me metí en la crianza de Mateus, incluso cuando no estaba de acuerdo con algunas decisiones. Patricia y yo teníamos nuestras diferencias, es cierto, pero nunca hubo un enfrentamiento directo. Al menos no que yo supiera. A la mañana siguiente llamé a mi amiga Regina. Después de escuchar mi relato entrecortado por sollozos contenidos, ella dijo algo que cambió mi perspectiva. Jurema, siempre has puesto a los demás antes que a ti misma, siempre has renunciado a tus deseos por los deseos de los otros. Y al final, ¿qué ganaste? Es hora de pensar en ti. Ve a Bucios sola. Disfruta de tu viaje. Al principio, la idea me pareció absurda. ¿Qué haría una señora de 67 años sola en una ciudad turística? Pero cuanto más pensaba en ello, más fuerza cobraba la idea. ¿Por qué no? Tenía salud, recursos financieros y por primera vez en muchos años tiempo libre. Llamé a Lucas, el agente de viajes, y rehice mi reserva para una habitación individual. En los días que siguieron, una extraña emoción comenzó a crecer dentro de mí. Empecé a investigar actividades que podría hacer sola en Bucios. Encontré grupos de caminatas para la tercera edad, clases de pintura al aire libre, paseos en barco, compré ropa nueva, un elegante sombrero de paja e incluso un maillot nuevo, el primero en casi una década. En la mañana del domingo, día del viaje, desperté antes del despertador. Mi maleta estaba lista desde la noche anterior. Llamé a un taxi y me dirigí al Aeropuerto Internacional de Confins con el corazón ligero, imaginando los días tranquilos que tendría por delante, lejos de las preocupaciones familiares. El aeropuerto estaba concurrido como siempre los domingos. Entregué mi equipaje en el check-in y seguí hacia la fila de seguridad. Fue entonces cuando mi mundo dio un giro inesperado una vez más. En la fila para el mismo vuelo, a pocos metros de mí, estaban Fernando, Patricia y Mateus con sus maletas riendo despreocupadamente. Mi hijo, que 3 días antes me había dicho que el viaje estaba cancelado, estaba a punto de embarcarse hacia el mismo destino. La única diferencia era que yo no estaba incluida en los planes.
El choque inicial fue tan grande que pensé en acercarme, confrontarlos allí mismo en medio del aeropuerto. Imagino que habría sido una escena impactante, pero algo dentro de mí, quizás ese mismo instinto de supervivencia que me ayudó a criar a un hijo sola y a construir una carrera, me hizo retroceder. Me escondí detrás de una columna y observé la escena, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. No habían cancelado el viaje. Solo me habían cancelado a mí. Comprender esta verdad fue como un segundo golpe, aún más doloroso que el primero. No era solo una cuestión de querer un tiempo a solas. Era una mentira deliberada, una exclusión planeada. Mientras los observaba, vi a Mateus mostrar algo en el celular a sus padres, probablemente un juego o un vídeo. Los tres rieron juntos. Patricia acarició cariñosamente el cabello de mi nieto y Fernando pasó su brazo por los hombros de su esposa. Parecían la familia perfecta. La familia perfecta que no me incluía. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, claro, pero junto a él surgió algo nuevo, algo que nunca había sentido con tanta fuerza: indignación. Y con la indignación vino la determinación. No sería solo la víctima de esta historia. Si ellos querían jugar, yo también sabía jugar. Con cuidado de no ser vista, saqué el celular de mi bolso y fotografié a los tres juntos en la fila. Era la prueba que necesitaba en caso de que alguien dudara de mi historia después. Luego marqué un número que sabía de memoria, el de mi antiguo asistente en el hotel, que ahora era gerente de la posada Brisa del Mar en Bucios, donde sospechaba que Fernando había hecho la reserva. Una rápida conversación confirmó mis sospechas. Mi hijo había reservado la suite máster para él, su esposa y su hijo, usando mi correo electrónico. El anuncio de embarque comenzó a sonar por los altavoces. Mientras la fila avanzaba lentamente hacia la puerta, un plan comenzó a formarse en mi mente. Años en el sector hotelero me dieron conocimientos y contactos que Fernando ni siquiera imaginaba que tenía. Y también estaba el detalle de la tarjeta corporativa que aún estaba a mi nombre y que mi hijo seguía usando ocasionalmente para gastos mayores, como este viaje. Una sonrisa discreta apareció en mis labios mientras subía al avión. Unos minutos después que mi familia, cuidando de sentarme varias filas detrás de ellos. Ellos pensaban que yo estaría en casa sola, probablemente llorando por el rechazo. Pocos sabían que estaría más cerca de lo que imaginaban, a punto de convertir el tan planeado viaje familiar en algo muy diferente a lo que esperaban. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana las nubes que comenzaban a formarse en el horizonte. Una tormenta se acercaba tanto en el cielo como en la vida de mi hijo. Y esta vez no sería yo quien ofrecería refugio, sino quien traería la lección que él jamás olvidaría. Durante todo el vuelo a Bucios, mantuve mis ojos fijos en la nuca de mi hijo, 3 filas delante de mí. Con cada risa que escuchaba de él o de mi nieto, sentía una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de una determinación creciente. ¿Por qué me excluyeron de esa manera? ¿Qué había hecho para merecer no solo el rechazo, sino la mentira? Estas preguntas martillaban en mi cabeza mientras el avión cortaba las nubes en dirección a la costa fluminense. Cuando la azafata pasó ofreciendo bebidas, pedí un vino tinto. Nunca fui de beber alcohol, especialmente sola, pero ese momento pedía algo para calmar mis nervios. Mientras saboreaba el líquido robusto, comencé a observar a una asistente de vuelo, Berenice, según su placa, que parecía mirarme con curiosidad. Después de pasar varias veces por mi asiento, finalmente se detuvo. ¿Está bien?, me preguntó en voz baja, inclinándose como si ajustara mi respaldo. Parece preocupada. Dudé por un momento, pero algo en la mirada amable de esa joven me hizo confiar en ella. En susurros entrecortados conté la historia de la llamada, de la mentira y del descubrimiento en el aeropuerto. Señalé discretamente a la familia unas filas adelante. Sus ojos se abrieron en comprensión e indignación. Mi madre tiene su edad, dijo ella apretando suavemente mi mano. Si alguien hiciera eso con ella, me gustaría que se lo devolviera. Cuando el avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto de Cabo Frío, Berenice pasó nuevamente por mi asiento y deslizó un pequeño papel en mi mano. Era su número de teléfono con una nota. Si necesitas algo durante tu estadía, llámame. Estoy libre los próximos 3 días y conozco Bucios como la palma de mi mano. Ese pequeño gesto de solidaridad me dio fuerzas. No estaba sola y tenía un plan comenzando a formarse.
Al desembarcar, tuve cuidado de mantenerme alejada de mi familia. Mientras ellos esperaban sus maletas, me refugié en el baño del aeropuerto, donde aproveché para retocar el maquillaje y ponerme el sombrero de paja que había comprado especialmente para el viaje. Un poco de disfraz no haría daño. Cuando finalmente salí, ya habían tomado un taxi. Saqué mi celular y llamé a mi amigo Antonio Peixoto. Antonio y yo teníamos una historia que se remontaba a más de 3 décadas, cuando él era solo un recepcionista en el primer hotel que administré en Belo Horizonte. Ahora era dueño de su propia posada en Bucios, la brisa del mar. Antonio, soy Jurema. Estoy en el aeropuerto de Cabo Frío. Necesito un favor urgente, expliqué rápidamente la situación mientras lágrimas rebeldes caían por mi rostro, borrando el maquillaje que acababa de retocar. Jurema, amiga mía, ven aquí de inmediato. Tengo una habitación reservada para ti. Y en cuanto a su hijo, hizo una pausa significativa. Déjame a mí. Antonio envió a un chofer para recogerme en el aeropuerto. Durante el trayecto a Bucios, le conté los detalles de mi plan en desarrollo. El chofer, un señor de cabello canoso llamado Sebastião, asentía con la cabeza en aprobación. Doña Jurema, usted tiene todo el derecho. La familia es sagrada, no se juega con eso, comentó mientras rodeábamos la hermosa costa de Bucios. En otras circunstancias estaría extasiada con la vista de las playas de aguas cristalinas y el cielo azul turquesa. Sin embargo, en ese momento mi mente estaba completamente enfocada en el plan. Al llegar a la posada Brisa del Mar, Antonio me recibió con un abrazo fuerte. Siempre admiré la energía de ese hombre 7 años mayor que yo, pero con el espíritu de un joven de 20. Viudo como yo, Antonio había transformado una simple casa de playa en una de las posadas más encantadoras de Bucios. Su hijo llegó hace unos 30 minutos, me informó mientras me conducía a una habitación en el segundo piso, con vista al jardín interno de la posada y convenientemente a la suite master, donde estaban hospedados Fernando, Patricia y Mateus. Le di la suite que sospechabas, reservada con su correo, exactamente como dijiste. Me senté en la cama, exhausta física y emocionalmente. Antonio trajo una infusión de manzanilla y se sentó a mi lado. Durante unos minutos, solo bebimos en silencio, observando el atardecer por la ventana. Entonces saqué el celular de mi bolso y le mostré las fotos que había tomado en el aeropuerto. ¿Sabes qué más me duele, Antonio? No es solo la mentira, es pensar en todos los otros momentos en que pude haber sido excluida sin saberlo. ¿Cuántas veces hicieron planes a mis espaldas? ¿Cuántas veces se rieron de mí, la vieja suegra incómoda? Antonio apretó mi mano entre las suyas, endurecidas por años de trabajo duro. Jurema siempre ha sido una mujer justa, a veces demasiado, siempre poniendo a los demás primero. Quizás sea hora de pensar en ti. Y si ese chico necesita una lección sobre respeto y honestidad, que sea una lección inolvidable. Reímos juntos, una risa cómplice de viejos amigos a punto de embarcarse en una pequeña travesura. Luego Antonio sacó su laptop y la colocó sobre la mesa. Era hora de poner el plan en acción. Primero accedimos a mi cuenta de correo, la misma que Fernando había usado para hacer las reservas en la posada. Y sospechábamos que era la misma para todas las demás actividades del viaje. Como imaginé, encontramos confirmaciones de reservas para un paseo en barco por la costa al día siguiente, cenas en 2 de los restaurantes más exclusivos de Bucios y el alquiler de un coche para los traslados durante la estadía. Usó su correo porque probablemente recibió algún descuento por ser su familia, explicó Antonio mientras navegaba por los mensajes. ¿Eres conocida en el sector, después de todo? Luego accedí a la aplicación del banco en mi celular. Como sospechaba, Fernando había usado la tarjeta corporativa que aún estaba a mi nombre para pagar todos los gastos. La misma tarjeta que él usaba ocasionalmente para gastos mayores de su inmobiliaria, siempre con mi autorización. Esta vez, sin embargo, no hubo ninguna solicitud de permiso. Esto es perfecto, murmuré sintiendo una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Él dejó todas las puertas abiertas para mí sin darse cuenta. El primer paso del plan fue el más simple. Llamé al banco y reporté el uso indebido de la tarjeta. No era exactamente una mentira. Fernando no tenía autorización para usar la tarjeta para gastos personales, mucho menos después de excluirme del viaje. El atendiente fue amable y en minutos la tarjeta estaba bloqueada.
Eso se encargará de los gastos extra que él planeaba hacer, comenté mientras Antonio tecleaba rápidamente en su computadora. ¿Pero qué pasa con la estadía? Ya está pagada. Antonio sonrió. Una sonrisa que conocía bien de nuestros tiempos de trabajo juntos. Era la sonrisa de quien tiene un as bajo la manga. Deja la parte de la posada conmigo. Conozco cada centímetro de este lugar, cada cable, cada tubería. Si quiero que una habitación tenga problemas técnicos, los tendrá. Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle. Las reservas para los paseos y restaurantes fueron sutilmente modificadas. No las cancelamos, eso sería muy obvio. En su lugar, alteramos pequeños detalles, horarios, número de personas, requisitos especiales. Sabíamos que eso causaría suficiente confusión para arruinar los planes sin levantar sospechas inmediatas. En cuanto al coche de alquiler, una llamada de Antonio a un viejo amigo en la agencia garantizó que el vehículo reservado por Fernando estaría inesperadamente indisponible debido a problemas mecánicos. En su lugar, ofrecerían un modelo inferior, sin aire acondicionado, un verdadero sufrimiento en el calor de Bucios. Mientras finalizábamos nuestros planes, escuché voces en el jardín. Me acerqué cuidadosamente a la ventana y vi a mi nieto Mateus jugando cerca de la piscina, mientras Fernando y Patricia conversaban al lado, bebiendo algo que parecía ser caipirina. Parecían tan despreocupados, tan ajenos al pequeño huracán que estaba a punto de golpear su idílico viaje familiar. Por un momento dudé. ¿Era correcto lo que estaba haciendo? ¿No estaría rebajándome a su nivel con mentiras y trampas? Pero entonces recordé las palabras de Fernando por teléfono. Mi esposa y yo no te queremos. El dolor de ese rechazo renovó mi determinación. ¿En qué piensas, Jurema?, preguntó Antonio, notando mi hesitación. Estoy pensando que tal vez deberíamos darles un día de paz, respondí tras un momento de reflexión. Dejar que crean que todo está bien, dejarlos bajar la guardia. Mañana comenzaremos nuestra pequeña intervención. Antonio estuvo de acuerdo y bajamos a cenar al restaurante de la posada. Elegí una mesa discreta en la esquina opuesta a la que ocupaba mi familia. Desde donde estaba podía observarlos sin ser notada. Mateus, mi querido nieto, parecía tan feliz, mostrando algo en el celular a sus padres. Patricia sonreía, esa sonrisa controlada y perfecta que siempre me pareció un poco artificial. Y Fernando, mi único hijo, parecía estar en otro mundo, revisando constantemente el celular, probablemente chequeando correos de trabajo incluso durante las vacaciones. Una punzada de duda me golpeó de nuevo. ¿Estarían realmente felices sin mí? ¿Sería yo solo una carga para esta familia perfectamente autosuficiente? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando un hombre se acercó a mi mesa. Alto, con cabello canoso y una sonrisa amable, se presentó. Disculpe la intromisión, señora, pero Antonio mencionó que está viajando sola. Soy Jorge Cavalcante. También estoy solo en este viaje. Sería un honor compartir la mesa con usted, si no le importa. Miré a Antonio, que observaba la escena desde lejos con una sonrisa cómplice, y entendí que esa era su manera de decirme que no necesitaba estar sola. Observando tristemente a mi familia. Acepté la invitación de Jorge con una sonrisa. Durante la cena, descubrí que Jorge era viudo desde hacía 5 años, profesor jubilado de historia, y estaba en Bucios para participar de un festival literario que se llevaría a cabo en la ciudad en los próximos días. Era un hombre culto, de conversación amena, y por primera vez, desde la llamada de Fernando, me sorprendí riendo genuinamente. Entre el plato principal y el postre, Jorge me contó sobre su sueño de abrir una pequeña librería en Bucios, un espacio que también funcionaría como café y punto de encuentro para lectores. Sus ojos brillaban mientras describía los detalles, las estanterías de madera clara, los sofás cómodos, el aroma de café recién hecho. El problema es que no entiendo nada de administración, confesó con un suspiro. He pasado toda mi vida entre libros y aulas. Los negocios son un misterio para mí. Sonreí, sintiendo que una idea comenzaba a formarse en mi mente. Una idea que iba más allá de la pequeña venganza que había planeado. Una idea sobre nuevos comienzos. Quizás podría ayudarlo con eso, sugerí, sorprendiéndome a mí misma con el súbito entusiasmo. Administré hoteles durante 35 años. Los principios básicos de un negocio son los mismos, sea cual sea.
La conversación fluyó naturalmente hacia otros temas, libros favoritos, lugares que nos gustaría conocer, pequeñas historias de nuestras vidas. En un momento levanté la vista y me di cuenta de que Fernando, Patricia y Mateo estaban saliendo del restaurante. Fernando me lanzó una rápida mirada antes de irse y, por un instante, pensé haber visto un destello de reconocimiento en sus ojos, pero continuó sin dudar, llevando a su familia hacia la suite. Después de la cena, Jorge me acompañó hasta la puerta de mi habitación. Intercambiamos números de teléfono con la promesa de encontrarnos al día siguiente para un paseo por la playa de la Ferradura. Por primera vez sentí que ese viaje podría ser más que solo una lección para mi hijo. Podría ser un nuevo comienzo para mí. Entré en la habitación y fui directamente a la ventana. Allí abajo, en el jardín iluminado solo por las suaves luces de la posada, la suite ocupada por Fernando y su familia permanecía con las luces encendidas. Sombras se movían detrás de las cortinas. Mi hijo y su esposa, preparándose para dormir. Pensé en lo que les esperaba. Tomé mi celular y envié un mensaje a Berenice, la azafata, que me había ofrecido ayuda. Le expliqué brevemente mi plan y le pregunté si podría encontrarme al día siguiente en el desayuno. Ella respondió casi de inmediato con entusiasmo. Estaré allí a las 8. No puedo esperar para ayudar en la operación Lección de Familia. Luego envié un mensaje a Regina, mi amiga en Belo Horizonte, contándole los detalles del viaje. Su respuesta vino acompañada de muchos emojis de risa. Jurema Figueiredo, ¿quién lo diría?, siempre tan correcta y ahora planeando esta travesura. Me encanta este lado rebelde tuyo. Manténme informada de todo. Me preparé para dormir, sabiendo que necesitaría estar descansada para el día que vendría. Mientras me cepillaba los dientes, observé mi reflejo en el espejo del baño. Había algo diferente en mis ojos, un brillo que no veía desde hacía mucho tiempo. No era solo la determinación de darle una lección a mi hijo. Era algo más, algo como esperanza. Me acosté en la cama suave sintiendo la brisa marina que entraba por la ventana, los sonidos de la noche en Bucios, el murmullo distante del mar, el canto ocasional de algún pájaro nocturno, la música suave que venía de algún bar en la playa. Formaban una especie de canción de cuna. Antes de dormir, revisé mentalmente cada detalle del plan. El bloqueo de la tarjeta ya estaba hecho. Las reservas ya habían sido modificadas. Antonio se encargaría de los problemas técnicos en la suite. Berenice me ayudaría con los próximos pasos. ¿Y Jorge? Bueno, Jorge era una variable inesperada en esta ecuación, pero una variable bienvenida. Mañana, pensé mientras el sueño comenzaba a envolverme, mañana Fernando empezaría a entender que las mentiras tienen consecuencias. Y tal vez, solo tal vez, yo empezaría a entender que los rechazos pueden abrir puertas a nuevos caminos. Con ese pensamiento reconfortante me dormí soñando no con el pasado o con las heridas recientes, sino con posibilidades futuras que hasta entonces no había osado imaginar. El despertador ni siquiera tuvo que sonar esa mañana. Desperté a las 6, renovada y lista para iniciar mi pequeña operación desde mi ventana. El mar de Bucios brillaba bajo el sol. Una vista que en otros tiempos habría sido suficiente para encantarme. Hoy, sin embargo, mi enfoque estaba en otra cosa. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido ligero estampado con flores tropicales, un sombrero de paja de ala ancha y gafas de sol, un disfraz discreto pero eficaz. No quería ser reconocida de inmediato, en caso de cruzarme con mi familia en los espacios comunes de la posada. A las 7:30, bajé para el desayuno. El restaurante de la posada Brisa del Mar estaba en una terraza abierta con vista al jardín y a la piscina. Elegí una mesa estratégicamente ubicada detrás de un gran helecho ornamental desde donde podía observar sin ser observada. No pasó mucho tiempo antes de que Fernando apareciera solo. Mi hijo nunca fue de despertarse temprano, pero sus responsabilidades profesionales lo habían obligado a adquirir ese hábito. Lo observé mientras se servía café y hojeaba distraídamente algo en su celular. De repente su expresión cambió. Lo vi fruncir el ceño, hacer una llamada y luego hablar de manera agitada por teléfono. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Acababa de descubrir que su tarjeta estaba bloqueada. Sonreí detrás de mi taza de café. El primer acto de mi pequeña obra estaba comenzando. Doña Jurema, me giré para encontrar a Berenice, la azafata del vuelo, sonriéndome.
Aun sin el uniforme mantenía esa postura elegante característica de su profesión. Berenice, qué puntual. Por favor, siéntate. Mientras ella se acomodaba, noté que Fernando terminaba su llamada con expresión frustrada y salía apresuradamente del restaurante, probablemente para despertar a Patricia y contarle sobre el problema con la tarjeta. ¿Ese es tu hijo?, preguntó Berenice siguiendo mi mirada. Sí, el mismo, y parece que acaba de descubrir el primer imprevisto de su viaje. Le expliqué a Berenice los detalles de mi plan que había perfeccionado durante la noche. Ella escuchó atentamente, añadiendo algunas sugerencias valiosas. Como residente de Bucios en sus días libres, conocía cada rincón de la ciudad y a cada persona influyente en el comercio local. Voy a llamar a mi primo, que trabaja en la agencia de paseos en barco, ofreció ella. Él puede asegurar que el paseo que su hijo reservó tiene algunos contratiempos interesantes. Mientras conversábamos, vi entrar a Jorge Cavalcante en el restaurante. Me vio de inmediato y se acercó a nosotros con esa sonrisa amable que me había cautivado la noche anterior. Buenos días, Jurema. Espero no estar interrumpiendo de ninguna manera, Jorge. Esta es Berenice, una nueva amiga. Berenice, y este es Jorge, otro viajero solitario que conocí ayer. Los dos se saludaron y Jorge se unió a nosotros para el desayuno. Le expliqué brevemente la situación, dudando al principio, temiendo su reacción. Para mi sorpresa, no solo entendió, sino que se ofreció a ayudar. En mi larga carrera como profesor, aprendí que algunas lecciones deben vivirse, no solo escucharse, dijo con esa voz tranquila y docente. Su hijo necesita entender el impacto de sus acciones. Y tú, Jurema, debes mostrarle que no eres un personaje prescindible en su vida. Ahora tengo 3 aliados, Antonio, Berenice y Jorge. Mi confianza creció después del café, mientras Fernando y su familia aún estaban en la suite, probablemente lidiando con el problema de la tarjeta. Fui con Berenice a la recepción de la posada, donde nos esperaba Antonio. Buenos días, conspiradores, bromeó con ese humor que siempre aprecié. Los cambios en las reservas de los restaurantes están hechos. La reserva del Mirador del Cielo para esta noche ahora indica una mesa para 2, no para 3. Y en Dom Alfonso para mañana, la reserva fue transferida al nombre de Jorge Cavalcante. Perfecto, respondí sintiendo una mezcla de emoción y un ligero remordimiento. Era extraño estar planeando algo así contra mi propio hijo. Pero luego recordé la frialdad en su voz al decir que no me quería en el viaje. El remordimiento desapareció. ¿Y qué hay del coche?, preguntó Berenice. Antonio sonrió de esa manera conspiradora que me recordaba nuestros tiempos trabajando juntos. Acabo de recibir la confirmación. El único vehículo disponible para ellos hoy es un modelo básico, sin aire acondicionado. Y para colmo, el GPS fue programado para dar direcciones ligeramente erróneas. No lo suficiente para que se pierdan completamente, pero sí para que den algunas vueltas necesarias bajo el sol de Bucios. Reímos juntos, imaginando la escena. En ese momento escuché voces familiares acercándose. Rápidamente me puse mis gafas de sol y me alejé de la recepción, tirando de Berenice conmigo. Desde una distancia segura observamos a Fernando, Patricia y Mateo llegando a la recepción. Mi hijo parecía visiblemente irritado, gesticulando mientras hablaba con Antonio. Incluso a distancia podía notar que el tema era la tarjeta bloqueada. Patricia, siempre impecable incluso en situaciones de estrés, mantenía esa postura rígida que siempre me incomodó. Mateo, pobrecito, miraba a sus padres confundido, sosteniendo su nueva tabla de bodyboard, claramente ansioso por ir a la playa. Tu nieto es un encanto, comentó Berenice. Sí, es la luz de mi vida, respondí sinceramente. Por un momento me pregunté si también estaría perjudicando a Mateo con mi plan, pero luego recordé que el objetivo no era arruinar las vacaciones de mi nieto, solo darle una lección a sus padres. Quizás deberíamos asegurarnos de que él no se vea muy afectado por nuestros ajustes. Berenice sintió, comprendiendo mi preocupación. ¿Puedo organizar algo especial solo para él? Tengo amigos que realizan un taller de surf para niños. Podemos hacer que él sea invitado a participar gratis, mientras sus padres lidian con los problemas que creamos. Sonríe. Agradecida por su sensibilidad. Sería perfecto. Observamos mientras Antonio, manteniendo su expresión profesional,
le explicaba a Fernando que, lamentablemente, el único auto disponible para alquilar ese día era un modelo más básico. Mi hijo, siempre acostumbrado a tener lo mejor, visiblemente no estaba feliz con la situación. Después de unos minutos de discusión, finalmente aceptó las llaves del auto de reemplazo, prácticamente arrancándolas de la mano de Antonio. La familia se dirigió al estacionamiento. Fernando caminando al frente con pasos firmes. Patricia a su lado intentando calmarlo y Mateus siguiendo con la cabeza baja. Su entusiasmo por ir a la playa claramente disminuido por el mal humor del padre. Fase 1 completa, comentó Berenice. Ahora vamos a la fase 2. Asentí y nos dirigimos a la salida de la posada. Jorge nos había esperado afuera, al lado de su auto de alquiler. Un convertible vintage en perfecto estado. Damas, su carruaje está listo, bromeó, abriendo la puerta para nosotras. Mientras nos alejábamos de la posada en el elegante convertible, vislumbré por el retrovisor a mi familia, entrando en el auto básico alquilado. El contraste no podría ser más significativo. Ellos incómodos e irritados en un vehículo sin aire acondicionado. Yo disfrutando de la brisa marina en un encantador convertible acompañada de nuevos amigos. Por un instante sentí un atisbo de culpa, pero pronto lo alejé. A veces las lecciones más importantes vienen a través del contraste. Nuestra primera parada fue en la agencia de turismo, donde Berenice tenía contactos. Su primo Miguel nos recibió con entusiasmo después de que ella explicó brevemente la situación. Señora Jurema, ¿puede dejarlo conmigo? El paseo en goleta que su hijo reservó para mañana será memorable. Guiñó un ojo con una sonrisa traviesa. Nada peligroso, claro. Solo algunos pequeños imprevistos que harán de él un paseo inolvidable. Con esa garantía, seguimos hacia la playa de la Ferradura, una de las más bellas de Bucios. Jorge extendió 3 sillas de playa en un lugar privilegiado, bajo la sombra de palmeras. Y Berenice nos trajo caipirinas frescas de un kiosco cercano. A estas vacaciones inesperadas, brindó Jorge levantando su vaso. Y las lecciones que la vida nos enseña, a veces de la manera más inusual. Me relajé en la silla, sintiendo el sol calentar mi piel y el sonido de las olas calmar mis pensamientos agitados. Era extraño, pero por primera vez en años me sentía verdaderamente presente en el momento, sin preocuparme por el futuro o rememorando el pasado. Había algo liberador en tomar las riendas de la situación, en no ser solo una víctima pasiva de las circunstancias. ¿Sabes? Comenté a mis nuevos amigos. Durante años fui la persona que resolvía problemas para los demás. En el hotel era yo quien aseguraba que todo funcionara perfectamente, que todos estuvieran satisfechos. Con mi hijo siempre me esforcé para que tuviera todo lo que yo no tuve y ahora estoy aquí deliberadamente creando problemas. Berenice se rió. Un sonido melodioso que combinaba perfectamente con el ambiente playero. A veces, crear problemas es la única forma de resolver problemas mayores. Jorge asintió, sus ojos reflejando la sabiduría de décadas. En la literatura, los personajes solo crecen a través del conflicto. Sin desafíos, no hay evolución. Su hijo necesita esa lección, Jurema. Y tú también necesitabas este momento para ti misma. Hablamos durante horas compartiendo historias de nuestras vidas, riendo de situaciones pasadas, filosofando sobre el futuro. Jorge contó sobre sus años como profesor, las generaciones de alumnos que vio pasar, los libros que escribió pero nunca publicó. Berenice habló sobre sus aventuras como azafata, los lugares exóticos que visitó, las personas fascinantes que conoció. Alrededor del mediodía, noté un auto familiar estacionando cerca de la playa. Era el vehículo básico alquilado por Fernando. Mi familia salió visiblemente exhausta e irritada. Incluso a la distancia podía ver que Fernando y Patricia estaban discutiendo, probablemente por las confusas direcciones del GPS, que los hicieron perderse. Mateus, con su tabla bajo el brazo, miraba tristemente al mar, claramente decepcionado por el inicio tumultuoso del día. Tu nieto parece devastado, comentó Berenice siguiendo mi mirada. Voy a solucionar esto. Antes de que pudiera protestar, se levantó y caminó hacia Mateus. Desde donde estaba, lo vi abordarlo con una sonrisa amigable, diciendo algo que iluminó sus ojos. Fernando y Patricia, aún absortos en su discusión, apenas notaron la interacción. Minutos después, Berenice regresó.
¿Está todo bien? Mis amigos de la escuela de surf vendrán a buscarlo en media hora para una clase gratuita. Le dije que era una promoción especial de la posada. Sonreí, agradecida por la iniciativa. Al menos mi nieto tendría un día agradable, independientemente de los inconvenientes que estábamos causando a sus padres. A lo largo de las próximas horas, continuamos nuestro día en la playa, observando ocasionalmente a Fernando y Patricia lidiando con una serie de pequeños contratiempos. La comida del kiosco que pidieron estaba retrasada. Sus sombrillas alquiladas fueron accidentalmente cedidas a otros bañistas y el vendedor de agua de coco olvidó traer el cambio. Pequeñas inconveniencias que, sumadas al problema de la tarjeta bloqueada y el auto incómodo, estaban claramente poniendo a prueba la paciencia de la pareja. Mientras tanto, Mateus regresó de su clase de surf, visiblemente emocionado, mostrando orgullosamente a Fernando las maniobras que había aprendido. Fue el único momento del día en que vi a su hijo sonreír genuinamente. Por un instante sentí un pinchazo de nostalgia por aquel Fernando niño, que corría hacia mí con la misma emoción para mostrarme sus logros. ¿Dónde estaba ese chico ahora? ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me excluía de su vida? Al final de la tarde regresamos a la posada. Jorge se despidió con la promesa de encontrarnos para cenar más tarde. Berenice también tenía compromisos, pero antes de irse se aseguró de que la operación continuara según lo planeado. De vuelta a mi habitación, tomé un baño relajante y me permití un momento de reflexión. El día había sido sorprendentemente agradable para mí a pesar, o quizás por causa del objetivo inusual. Había algo rejuvenecedor en sentirme en control, en no ser solo la madre abandonada, sino alguien capaz de actuar, de provocar cambios. A las 7 bajé para encontrar a Jorge en el restaurante de la posada. Él estaba elegante con una camisa clara y pantalones ligeros, un look típico de la atmósfera relajada pero sofisticada de Bucios. Cenamos en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver el movimiento en la recepción. Como se esperaba, Fernando y Patricia aparecieron alrededor de las 8 vestidos para salir. Probablemente se dirigían al restaurante Mirante do Céu, donde habían hecho una reserva. Mateus no estaba con ellos. Probablemente habían arreglado que alguien se quedara con él en la habitación. Tal vez algún servicio de canguro de la posada. Creo que ahora van al restaurante, comenté con Jorge. Pocos saben que su reserva fue cambiada a una mesa para 2, no para 3. Jorge sonrió tomando mi mano sobre la mesa. Te está gustando más de lo que esperabas, ¿verdad? Sentí que mis mejillas se sonrojaban ligeramente. Tal vez hay algo liberador en no ser siempre la persona buena, la madre comprensiva que acepta todo. Te mereces este momento, Jurema. Después de toda una vida cuidando de los demás, mereces pensar en ti misma. Nuestra cena transcurrió tranquilamente, la conversación fluyendo con naturalidad, como la noche anterior. Jorge me contó más sobre su sueño de la librería café y me encontré contribuyendo con ideas, sugiriendo estrategias de negocio, imaginándome involucrada en ese proyecto. Era extraño y emocionante pensar en un nuevo comienzo a los 67 años. Alrededor de las 10, mi celular vibró. Era un mensaje de Berenice. Misión cumplida en el Mirante do Céu. Intentaron cenar, pero la reserva era solo para 2 personas. Tuvieron que esperar más de 1 hora por una mesa. Y cuando finalmente lo lograron, el pedido salió mal 3 veces. Ahora regresan a la posada de mal humor. Apenas había terminado de leer cuando vi a Fernando y Patricia entrando en el restaurante de la posada, visiblemente irritados. Al parecer, habían desistido de la cena en el restaurante elegante y estaban tratando de comer algo en la propia posada antes de que la cocina cerrara. Jorge notó mi distracción y siguió mi mirada. ¿Son ellos? Parecen bastante molestos. Sí, confirmé, tratando de sonreír. Parece que el día no fue muy bueno para ellos. Observé mientras mi hijo discutía con el camarero, probablemente quejándose de la hora avanzada y de la cocina a punto de cerrar. Patricia, a su lado, parecía exhausta y derrotada. Por un momento casi sentí pena por ellos. Casi. Quizás sea hora de regresar a la habitación, sugirió Jorge. No quiero arriesgarme a ser reconocida. Él estuvo de acuerdo. Y subimos juntos. En la puerta de mi habitación, Jorge se despidió con un suave beso en la mejilla. Hasta mañana, Jurema.
Descansa bien. El segundo día de la operación promete ser aún más interesante. Entré en la habitación con una sonrisa en los labios, sintiéndome extrañamente ligera. Por la ventana podía ver las luces de la ciudad y el reflejo de la luna en el mar. Bucios de noche era verdaderamente mágico. Antes de dormir, revisé los mensajes en mi celular. Regina había escrito curiosa sobre los desarrollos del plan. Respondí detallando los acontecimientos del día, sintiendo un placer casi infantil al narrar las pequeñas desventuras que había orquestado. Me acosté en la cama suave, el sonido de las olas a lo lejos, sirviendo como una canción de cuna natural. Mañana sería otro día de sorpresas para Fernando y Patricia. El paseo en goleta prometido por Miguel seguramente sería memorable. Y yo, bueno, seguiría disfrutando de mis vacaciones inesperadamente revitalizantes en compañía de nuevos amigos. Mientras el sueño llegaba, una pregunta persistía en mi mente. ¿Hasta cuándo seguiría con este plan? ¿Cuál sería el próximo paso después de que Fernando y Patricia hubieran sufrido lo suficiente con los imprevistos? No quería solo verlos frustrados, quería un cambio real, un reconocimiento del error que habían cometido al excluirme. Pero esa era una cuestión para el día siguiente. En ese momento me permití el simple placer de dormir con una sonrisa en los labios, satisfecha con el día que había pasado y ansiosa por lo que vendría. Por primera vez en mucho tiempo estaba viviendo en el presente, no solo existiendo a la sombra de la vida de los demás. El segundo día en Bucios amaneció con un cielo de un azul tan intenso que parecía irreal. Me desperté temprano, impulsada por una energía que no sentía desde hacía años. Antes de que el sol saliera por completo, ya estaba en el balcón de mi habitación, observando el mar tranquilo y planeando los próximos pasos de mi pequeña operación. Mi celular sonó a las 7 de la mañana. Era Berenice. Buenos días, doña Jurema. Todo listo para el paseo en barco. Miguel confirmó que será un paseo, digamos, especial para su hijo y su esposa. Gracias, Berenice. Has sido una aliada increíble en toda esta historia. Es un placer ayudar. De hecho, estoy llamando porque descubrí que su nieto, Mateus, comentó con el grupo de surf que está molesto porque sus padres están discutiendo todo el tiempo desde ayer. Pensé que quizás usted quisiera saberlo. Sentí una punzada de culpa. Mi objetivo era darle una lección a mi hijo y a la nuera. No hacer sufrir a mi nieto. Necesitaba ajustar mi estrategia. Berenice, ¿crees que podrías organizar algo especial solo para Mateus hoy? Algo que lo mantenga ocupado y feliz mientras sus padres están en el paseo en barco. Claro, puedo llevarlo a conocer el proyecto de conservación de tortugas marinas. A los niños les encanta y él estaría aprendiendo algo importante. Sería perfecto. Después de colgar, bajé a tomar café. En el restaurante de la posada encontré a Jorge, ya esperándome con una cálida sonrisa. Buenos días, Jurema. ¿Dormiste bien? Como una piedra. ¿Y tú? Maravillosamente. Me estoy acostumbrando rápido a esta vida de vacaciones. Mientras conversábamos vi a Fernando, Patricia y Mateus entrando al restaurante. Mi hijo tenía ojeras visibles y una expresión de irritación apenas contenida. Patricia, siempre impecable, parecía ligeramente desarreglada, como si no hubiera dormido bien. Solo Mateus mantenía un poco de entusiasmo, aunque más contenido de lo normal para un niño de 12 años en vacaciones. Jorge notó mi distracción y discretamente ajustó su posición para bloquear la vista que ellos tendrían de mí. Son ellos de nuevo, ¿verdad? Parecen exhaustos. Sí. El aire acondicionado en su habitación probablemente pasó la noche alternando entre congelante y apagado, como Antonio prometió arreglar. Tomamos nuestro café tranquilamente y cuando mi familia se retiró, Berenice apareció para unirse a nosotros. Traía noticias frescas. El paseo en barco está programado para las 10. Acaban de confirmar su asistencia en la recepción, incluyendo a Mateus. Pero no te preocupes, ya hablé con Miguel. Tan pronto como lleguen al CIS, él sugerirá que Mateus participe en el programa especial para niños que casualmente ocurre hoy. ¿El proyecto de las tortugas? Perfecto, respondí sintiéndome aliviada al saber que mi nieto tendría un día agradable, independientemente de lo que sucediera con sus padres. Pasamos la mañana caminando por la ciudad.
Jorge, que ya había estado en Bucios varias veces, me mostró pequeñas galerías de arte escondidas en callejones de adoquines, tiendas de artesanía local, donde los propios artesanos trabajaban a la vista de los clientes, y finalmente, una pequeña propiedad en venta que él creía perfecta para su librería café. ¿Qué piensas, Jurema? ¿Es el lugar correcto?, preguntó él, con los ojos brillando de expectativa. El espacio era encantador, una casa colonial en esquina, con amplias ventanas, un pequeño jardín interno y una vista parcial al mar. Imaginé estanterías de madera clara contra las paredes blancas, sofás cómodos distribuidos estratégicamente, el aroma de café recién hecho mezclado con el inconfundible olor de los libros. Es perfecto, Jorge. Tiene personalidad, pero también potencial para convertirse en lo que imaginas. Su sonrisa al escuchar mi aprobación fue como un rayo de sol. Había algo profundamente gratificante en ser parte del sueño de alguien, en ser valorada por mi opinión. ¿Cuándo fue la última vez que Fernando me pidió consejo sobre algo importante? No podía recordarlo. Alrededor del mediodía, mi celular sonó. Era Miguel, el primo de Berenice. Doña Jurema, todo va según lo planeado. Su nieto está disfrutando del proyecto de las tortugas. ¿Y el paseo en la goleta? Bueno, digamos que su hijo y la esposa no están teniendo el mejor día de sus vidas. ¿Qué está pasando exactamente? La goleta tiene hoy la menor tripulación posible, lo que significa un servicio lento. El sistema de sonido que normalmente reproduce música ambiental está roto, reemplazado por un guía turístico extremadamente entusiasta que no para de hablar sobre la historia geológica de cada piedra que vemos. Y el refrigerio servido a bordo incluye camarones que, según mi equipo, doña Patricia comentó tener una leve alergia. Me reí imaginando la escena. Mi nuera, siempre tan controladora, atrapada en un barco por horas, sin poder escapar de un guía parlanchín, posiblemente desarrollando una leve urticaria por los camarones. Y hay más, continuó Miguel. La previsión era de mar en calma hoy, pero inexplicablemente la goleta eligió una ruta donde el mar está particularmente agitado. Nada peligroso, claro, solo incómodo. Agradecí a Miguel y colgué sintiendo una mezcla de satisfacción y esa punzada persistente de culpa. Quizás estaba yendo demasiado lejos. Pero luego recordé las frías palabras de Fernando por teléfono y la culpa se disipó. Jorge y yo almorzamos en un pequeño restaurante a la orilla del mar, donde la chef, una señora italiana que se había enamorado de Bucios hace décadas, preparaba personalmente cada plato. La comida era simple pero extraordinaria, el tipo de experiencia auténtica que difícilmente se encuentra en guías turísticas. Entonces, dijo Jorge mientras saboreábamos un tiramisú casero de postre, ¿cuál es el siguiente paso de tu plan? Dudé. Realmente no había pensado mucho más allá de causar pequeños inconvenientes a Fernando y Patricia. ¿Cuál era mi objetivo final? ¿Solo quería que sufrieran por unos días, o había algo más profundo que buscaba? Para ser sincera, Jorge, no lo sé bien. Parte de mí quiere seguir creando estos pequeños caos en su viaje hasta el último día. Otra parte quizás quiera un enfrentamiento, una explicación. Jorge cubrió mi mano con la suya. Su toque era cálido, reconfortante. Mereces una explicación, Jurema. Y más que eso, mereces una disculpa. Suspiré sintiendo el peso de décadas de relación con mi hijo. No estoy segura de si alguna vez recibiré eso. Fernando siempre ha sido terco desde niño. ¿Y Patricia? Bueno, ella nunca realmente me aceptó como parte de la familia. Para ella, soy solo la suegra molesta. Quizás sea hora de descubrir la verdad, sugirió Jorge. No solo continuar con las pequeñas venganzas, sino realmente confrontarlos, entender por qué hicieron lo que hicieron. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Los pequeños inconvenientes que estaba causando podrían brindar una satisfacción momentánea, pero no resolverían el problema real. No me darían las respuestas que necesitaba. Tienes razón, pero ¿cómo no puedo simplemente aparecer frente a ellos y decir, sorpresa, aquí estoy? Y por cierto, fui yo quien arruinó su viaje. Jorge sonrió con esa sabiduría que me recordaba que, a pesar de su amabilidad, había pasado décadas lidiando con adolescentes difíciles como profesor. ¿Por qué no? A veces, la forma directa es la mejor. Sin juegos, sin más estrategias, solo la verdad. Consideré su sugerencia.
Era aterradora, pero también liberadora. No tendría que seguir escondiéndome, planeando pequeños sabotajes. Podría finalmente enfrentar a mi hijo, mirarlo a los ojos y preguntarle, ¿por qué, después de todo lo que hemos hecho el uno por el otro a lo largo de la vida, me excluyó de manera tan cruel? Tienes razón. Hablaré con él hoy cuando regresen del paseo. Pasamos el resto de la tarde caminando por la playa, hablando de todo y de nada. Jorge me contó sobre los libros que había escrito pero nunca publicado, principalmente poesías y cuentos inspirados en sus viajes. Prometí leerlos algún día y la forma en que sus ojos brillaron con esa simple promesa me conmovió profundamente. Alrededor de las 4 de la tarde recibimos el mensaje de Miguel. La goleta estaba regresando al muelle. El paseo, que debería haber durado 3 horas, se había extendido a casi 5 debido a una serie de imprevistos técnicos. Fernando y Patricia estaban, según él, visiblemente al límite de su paciencia. «Es hora», le dije a Jorge. «Los esperaré en la posada». Él me apretó la mano de manera alentadora. «Estaré cerca si me necesitas». Regresamos a la posada con la brisa del mar. Y con la ayuda de Antonio, supe exactamente cuándo llegaría mi familia. Elegí un lugar estratégico para esperarlos. La terraza de la posada, sentada cómodamente en una silla de mimbre con una taza de té en las manos. Desde allí tendría una vista clara de su llegada, pero también me sentiría segura en terreno familiar. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 5, un taxi se detuvo frente a la posada. Mateus fue el primero en salir, emocionado, llevando una pequeña tortuga de peluche. Obviamente un souvenir del proyecto que visitó. Fernando y Patricia vinieron después, ambos con expresiones que mezclaban agotamiento e irritación. Mi hijo tenía la piel ligeramente sonrojada por el sol y Patricia parecía un poco hinchada, probablemente por una reacción alérgica al camarón. Respiré hondo. Era ahora. Mientras se acercaban a la entrada, me levanté y caminé hacia las escaleras que llevaban al jardín de la posada. Me posicioné de tal manera que sería imposible no verme. Fernando fue el primero en notarme. Sus ojos se abrieron en shock y se detuvo tan abruptamente que Patricia chocó con él. «Mamá». La sorpresa en su voz era evidente. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí?» Sonreí, manteniendo la calma que había ensayado mentalmente por horas. «Hola, Fernando». «Patricia». «Querido Mateus». «Qué coincidencia encontrarnos aquí, ¿no?» Mateus corrió hacia mí abrazando mis piernas con entusiasmo. «Abuela, ¿tú también viniste a Bucios?» «Esto es demasiado». Abracé a mi nieto sintiendo un amor tan grande que casi dolía. Él, al menos, estaba genuinamente feliz de verme. «Fernando», seguí manteniendo la voz firme, a pesar de mi corazón acelerado. «Creo que necesitamos hablar en privado». Patricia parecía tan sorprendida como mi hijo, pero rápidamente se recompuso. «Mateo, vamos a la habitación a cambiar de ropa. Tu padre y tu abuela necesitan hablar». Agradecí en silencio la actitud inesperadamente sensata de mi nuera. Ella llevó a Mateo adentro, dejándome sola con Fernando en el jardín de la posada. Por unos momentos, solo nos miramos. Mi hijo parecía estar tratando de procesar mi presencia allí, conectando los puntos. Finalmente la comprensión pareció alcanzarlo. «Fuiste tú, ¿verdad?» La tarjeta bloqueada, las reservas confusas, el coche, todo eso. No vi razón para negar. «Sí, Fernando, fui yo». Se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que reconocí desde su adolescencia. «¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Es algún tipo de venganza enfermiza?» «¿Venganza?», repetí sintiendo que la ira finalmente afloraba. «Me llamas para decirme que no me quieres en el viaje que planeamos juntos. Luego descubro que el viaje no fue cancelado. Yo fui la que fue cancelada. ¿Y me preguntas por qué?» Fernando tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero rápidamente se defendió. «Necesitábamos un tiempo solo nosotros 3 como familia». «No entenderías». «¿Como familia?». La ironía en mi voz era palpable. «Y yo no soy familia, Fernando. Después de todo lo que pasamos juntos, soy solo qué. Una intrusa».
¿Alguien que puede simplemente descartar cuando se vuelve inconveniente? No es tan simple, mamá. Entonces explica. Estoy aquí. Tengo todo el tiempo del mundo. Explica por qué mentir para mí era más fácil que simplemente decir la verdad. Fernando dudó como si buscara las palabras correctas. Finalmente suspiró profundamente. Patricia sugirió que hiciéramos este viaje solos. Ella cree que interfieres demasiado en cómo criamos a Mateo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Era cierto que ocasionalmente discrepaba de algunas decisiones que tomaban respecto a Mateo, como la insistencia en escuelas excesivamente rigurosas o la agenda sobrecargada de actividades extracurriculares. Pero siempre intenté expresar mis preocupaciones de manera respetuosa. ¿Y tú estuviste de acuerdo con ella? ¿Pensaste que mentirle a tu propia madre era la solución? No quería herirla, reí amargamente. Bueno, eso funcionó perfectamente, ¿no? No me heriste en absoluto al descubrir en el aeropuerto que mi único hijo había mentido para deshacerse de mí. Fernando tuvo la decencia de parecer genuinamente avergonzado. ¿Cómo descubriste que estábamos viajando a pesar de haber dicho que no? Los vi en el aeropuerto. Fernando. Estaba allí porque decidí venir sola a Bucios, a pesar de tu mentira. Imagina mi sorpresa al verlos a los tres en la fila de embarque. Cerró los ojos por un momento como si visualizara la escena y se diera cuenta de cuánto debió haberme dolido. Y entonces decidiste arruinar nuestro viaje. No, Fernando, decidí darte una lección sobre honestidad y respeto. Usaste mi tarjeta corporativa sin autorización, usaste mi correo electrónico para hacer reservas y luego tuviste la audacia de mentirme. Cada pequeño inconveniente que enfrentaste en los últimos 2 días fue simplemente una consecuencia directa de tus propias acciones. Fernando permaneció en silencio por un largo momento procesando mis palabras. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más tranquila, menos defensiva. Tienes razón. Estuvo mal mentirte. Debería haber sido honesto desde el principio. No esperaba una admisión tan rápida. Por un momento no supe cómo responder. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué llegamos a este punto? Hubo un tiempo en que hablábamos de todo. Mi hijo suspiró pareciendo de repente mucho más viejo que sus 42 años. Las cosas cambiaron después de que papá murió. Transferiste toda tu atención a mí y luego a Mateus. A veces siento que estamos compitiendo por la atención de mi propio hijo. Tus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Así es como me veías, como una competidora por la atención de Mateus. Nunca fue mi intención, Fernando. Solo quería ser parte de su vida, parte de la familia. Lo sé, mamá, pero a veces ahogas. Patricia lo siente más que yo. Ella cree que nunca será lo suficientemente buena a tus ojos como esposa, como madre. Me quedé genuinamente sorprendida. Siempre pensé que Patricia me veía como una intrusa. No al revés. No lo sabía. Nunca me di cuenta de que se sentía así. Fernando dio un paso hacia mí por primera vez desde el inicio de la conversación. Deberíamos haber hablado de esto en lugar de mentirte. Fue cobarde de mi parte. Permanecimos en silencio por unos momentos, el sonido de las olas a lo lejos llenando el vacío entre nosotros. Finalmente tomé valor para preguntar lo que realmente quería saber. Fernando, ¿realmente no me quieres en tu vida? Mi hijo parecía genuinamente sorprendido por la pregunta. Claro que te quiero, mamá. Eres mi familia. Solo necesitamos encontrar un mejor equilibrio, establecer algunos límites más claros, tal vez. La sentí sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que no había sido completamente rechazada. Tristeza por darme cuenta de cuánto trabajo teníamos por delante para reconstruir nuestra relación. Me gustaría eso, respondí honestamente. Me encantaría que encontráramos ese equilibrio. Fernando me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Había vergüenza, sí, pero también algo como admiración. Tengo que admitirlo, mamá. Nunca imaginé que fueras capaz de planear y ejecutar algo así. Fue impresionante, de una manera perturbadora. Sonreí, sintiendo un extraño orgullo. Pasé 35 años gestionando hoteles, hijo.
Resolver problemas complejos y lidiar con situaciones inesperadas era mi día a día. Solo porque estoy jubilada no significa que haya perdido mis habilidades. Fernando movió la cabeza, una pequeña sonrisa renuente apareció en sus labios. Entonces fuiste tú quien bloqueó la tarjeta y cambió las reservas de los restaurantes y arregló para que el único coche disponible fuera ese modelo básico y programó el GPS para dar vueltas innecesarias. ¿Y el paseo en barco hoy? Así, especialmente planeado para poner a prueba tu paciencia. Aunque me aseguré de que Mateus tuviera un buen día en el proyecto de las tortugas, Fernando me miró con una expresión que mezclaba irritación y un respeto renuente. ¿Te das cuenta de que arruinaste completamente nuestras vacaciones, verdad? Considera esto una lección, Fernando. La próxima vez simplemente di la verdad. En ese momento Jorge apareció en el jardín. Se había mantenido a una distancia respetuosa durante nuestra conversación, pero ahora se acercaba con esa sonrisa amable que ya se había vuelto familiar. ¿Está todo bien, Jurema?, preguntó colocándose sutilmente a mi lado. Sí, Jorge. Este es mi hijo Fernando. Fernando, este es Jorge Cavalcante, un nuevo amigo. Fernando entrecerró los ojos, observando nuestra cercanía. La forma en que Jorge naturalmente puso su mano en mi hombro. Un amigo sonríe sintiendo un calor en las mejillas que no había experimentado en décadas. Sí, un amigo. ¿Hay algún problema? Mi hijo parecía estar procesando esta nueva información, esta nueva versión de su madre, que no solo había orquestado una elaborada venganza, sino que también aparentemente había hecho amistades significativas en el proceso. No, ningún problema, respondió finalmente. Solo que nunca había oído esto antes. Nos conocimos aquí en Bucios, explicó Jorge. Tu madre es una mujer extraordinaria, ¿sabías? Fernando asintió lentamente como si me estuviera viendo bajo una nueva luz. Sí, estoy comenzando a darme cuenta de eso. Esa noche, tras el enfrentamiento con Fernando, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. La verdad estaba finalmente sobre la mesa, cruda y dolorosa como suele ser, pero liberadora. Regresé a mi habitación y observé el cielo estrellado de Bucios por la ventana, reflexionando sobre los giros inesperados que mi vida había tomado en los últimos días. Estaba perdida en mis pensamientos cuando llegó un mensaje de texto. Era Berenice queriendo saber cómo había ido la conversación con mi hijo. Respondí brevemente agradeciendo su ayuda e informando que finalmente habíamos tenido un diálogo honesto. Ella respondió con un emoji de corazón y un mensaje. A veces necesitamos crear una tormenta para limpiar el aire, como ella tenía razón. Necesitábamos esa tormenta, esa ruptura para poder comenzar a reconstruir algo más honesto y saludable. Apenas había terminado de responder cuando llegó otro mensaje. Esta vez de Jorge. ¿Te gustaría cenar conmigo en el Mirante do Ceu esta noche? Tengo una idea que quiero compartir. Sonreí ante la pantalla del celular. La compañía de este hombre amable se había convertido en un consuelo inesperado en medio de la turbulencia emocional de estos días. Acepté la invitación y me preparé para salir, eligiendo un vestido largo de seda en un tono azul profundo que había comprado especialmente para el viaje, pero que aún no había tenido la oportunidad de usar. Cuando bajé a la recepción, encontré a Antonio sonriendo de manera cómplice. Entonces la confrontación ocurrió, comentó. Fernando acaba de venir aquí pidiendo que reinstalemos el aire acondicionado de su habitación. Parecía diferente, menos arrogante. Creo que conseguimos lo que queríamos, respondí. No se trata de venganza al final de cuentas, es sobre respeto. Antonio asintió sabiamente. En cuanto al resto de su estadía, pensé por un momento. Vamos a dejarlos en paz. Ya aprendieron la lección. ¿Y yo? Bueno, descubrí que tengo mis propios planes para disfrutar de Bucios. Cuando salí de la posada, Jorge me esperaba apoyado en su coche convertible, elegante en un traje ligero. Sus ojos brillaron de admiración cuando me vio. Jurema, estás deslumbrante. Sentí mis mejillas sonrojarse como una adolescente. A los 67 años, ya no esperaba despertar ese tipo de mirada en un hombre, mucho menos sentir ese cosquilleo en el estómago cuando nuestros ojos se encontraban. El restaurante Mirante do Ceu hacía justicia a su nombre. Ubicado en el punto más alto de Bucios, ofrecía una vista panorámica de la ciudad y de la bahía.
Las luces de las casas y establecimientos se reflejaban en el agua oscura del mar, creando un escenario casi mágico. Nuestra mesa estaba estratégicamente situada junto a la ventana, permitiéndonos disfrutar de toda la extensión de esa vista impresionante. Un violinista tocaba suavemente en un rincón, complementando la atmósfera romántica del lugar. Es difícil creer que ayer su hijo y Nora intentaron cenar aquí y solo encontraron frustración. Comenté mientras miraba alrededor del elegante ambiente. Jorge sonrió levantando su copa de vino. Es una cuestión de perspectiva, ¿verdad? El mismo lugar puede ser un escenario de frustración o de magia, dependiendo de las circunstancias y la compañía. Brindamos y la conversación fluyó naturalmente como siempre. Jorge tenía ese don de hacerme sentir completamente a gusto, transformando cada tema en algo fascinante. Hablamos sobre libros, viajes, sueños postergados e inevitablemente sobre el futuro. Jurema, mencionaste varias veces tu experiencia en la administración de hoteles, comenzó él después de que el camarero sirviera nuestro plato principal. Y yo tengo este sueño de la librería café, pero confieso que la parte administrativa me asusta. Asentí comenzando a entender a dónde quería llegar. Ayer cuando visitamos ese espacio en venta, algo sucedió, continuó él, y sus ojos brillaban con entusiasmo. Por primera vez pude visualizar realmente mis sueños materializándose. ¿Y sabes por qué? Porque estabas allí viendo el potencial junto a mí, contribuyendo con ideas prácticas que nunca se me habrían ocurrido. Es natural, respondí, sintiéndome halagada. Pasé décadas transformando espacios en experiencias acogedoras. Es casi un instinto. Jorge puso su mano sobre la mía, un gesto que ya comenzaba a ser familiar entre nosotros. ¿Y si pudiéramos unir nuestros talentos, tu experiencia en administración y hospitalidad, mi conocimiento de literatura y educación? Lo miré sorprendida por lo que estaba sugiriendo. Jorge, ¿me estás proponiendo una sociedad de negocios? Te estoy proponiendo una sociedad, Jurema, en todos los sentidos de la palabra. Mi corazón se aceleró. ¿Realmente estaba sugiriendo lo que pensaba? Sé que solo nos conocemos desde hace 3 días, continuó él, ahora sosteniendo mis 2 manos. Pero hay momentos en la vida en que 3 días pueden contener más significado que años enteros. Encontré en ti no solo a una mujer admirable, sino a alguien con quien comparto valores, visión de vida y, lo más importante, alguien que despierta en mis sentimientos que creí que nunca volvería a experimentar tras la muerte de mi esposa. Sentí lágrimas formándose en las esquinas de mis ojos. Cuántas veces tras la muerte de mi marido, me había convencido de que esa parte de mi vida había terminado, que el romance, la pasión, esa emoción de conocer a alguien especial eran cosas del pasado. Jorge, dudé buscando las palabras adecuadas. También siento algo especial por ti, algo que ni siquiera sabía que aún era capaz de sentir, pero una sociedad de negocios es un paso enorme. Significaría cambiar completamente mi vida. Él lo sintió comprensivo. No estoy pidiendo una respuesta inmediata, solo quiero que consideres la posibilidad. El espacio que vimos está a la venta y tengo los recursos para comprarlo. Lo que me falta es la experiencia para transformarlo en un negocio viable. Y más importante, me falta valor para dar ese paso sola. Tomé un sorbo de vino, considerando su propuesta. Era una locura pensar en cambiar mi vida a los 67 años, dejar Belo Horizonte y mudarme a una ciudad turística para abrir un negocio con un hombre que conocía desde hacía 3 días, probablemente. Pero, ¿no era eso precisamente lo que había sucedido en este viaje? No había descubierto una Jurema que ni siquiera sabía que existía. Valiente, decidida, capaz de orquestar planes elaborados y, lo más importante, capaz de ponerse en primer lugar. Necesito pensar, respondí finalmente. No es una decisión que puedo tomar impulsivamente. Tengo una vida en Belo Horizonte. Tengo a mi nieto. Claro, dijo Jorge apretando suavemente mis manos. Tómate el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que la posibilidad existe y que, independientemente de tu decisión sobre el negocio, mi interés en ti como persona, como mujer, no cambiará. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera de expectativa y posibilidades. Hablamos sobre cómo sería la librería café, los tipos de eventos que podríamos realizar, las modificaciones que el espacio requeriría. Por algunos momentos me permití soñar junto a él, imaginando una vida completamente diferente a la que había planeado para mi jubilación. Cuando regresamos a la posada,
ya era casi medianoche. Jorge me acompañó hasta la puerta de mi habitación y allí, bajo la suave luz del pasillo, nos besamos por primera vez. Un beso suave, respetuoso, pero cargado de promesas. Buenas noches, Jurema, susurró él. Sueña con posibilidades. Entré en la habitación con el corazón ligero y la mente agitada. Era difícil creer que hace solo 4 días estaba en Belo Horizonte. Afligida por la llamada de Fernando, sintiéndome rechazada y sin propósito, ahora estaba en medio de una aventura que ni en mis sueños más atrevidos habría imaginado. Dormí profundamente y desperté con el sol ya alto en el cielo. Un mensaje de Jorge me informaba que necesitaba resolver algunos asuntos relacionados con la propiedad que habíamos visitado y que me encontraría para el almuerzo. Para mi sorpresa, encontré a Fernando sentado solo en una mesa, aparentemente esperándome. Buenos días, mamá, me saludó, levantándose para sacar la silla para mí. Un gesto de caballerosidad que no veía desde hace años. ¿Podemos hablar? Me senté intrigada por su actitud diferente. Había una humildad en su mirada que rara vez veía. Claro, Fernando, ¿qué pasó? Mi hijo respiró hondo como quien reúne valor. Quiero disculparme de verdad. Lo que hicimos fue inaceptable y cruel. Asentí, esperando que continuara. Era importante que expresara completamente su arrepentimiento sin que yo le facilitara las cosas. Hablamos mucho, Patricia y yo, después de nuestro encuentro ayer. Nos dimos cuenta de que te hemos tratado de manera injusta durante años, no solo en este viaje. Creamos esta imagen de ti como una intrusa, cuando en realidad siempre has sido solo una madre y abuela tratando de participar en nuestras vidas. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Era exactamente como me sentía, constantemente tratando de probar mi valor, mi derecho a estar presente. ¿Por qué nunca hablamos de esto antes, Fernando? Porque es más fácil alejarse que confrontar problemas emocionales, admitió él. Patricia y yo tampoco hemos sido honestos el uno con el otro. Estamos pasando por dificultades en el matrimonio. Esta revelación me sorprendió. Siempre vi su matrimonio como perfecto, estable. ¿Qué tipo de dificultades? Trabajo demasiado, comunicación muy poca, lo básico, supongo. Sonrió con tristeza. Pensábamos que este viaje nos ayudaría a reconectar sin distracciones externas, pero ahora me doy cuenta de que te usamos como chivo expiatorio para nuestros propios problemas. Extendí mi mano a través de la mesa, cubriéndola con la suya. Siento mucho que estén pasando por esto. Me gustaría que se hubieran sentido cómodos para compartirlo conmigo. Es irónico, comentó Fernando con una risa sin humor. Pasamos tanto tiempo tratando de mantener la imagen de la familia perfecta que terminamos distanciándonos de quienes realmente se preocupan por nosotros. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que esa verdad se asentara entre nosotros. Mateus está sufriendo con esto, continuó Fernando, casi susurrando. Se dio cuenta de la atención, claro, los niños siempre se dan cuenta. Anoche, después de que tú y Jorge salieron a cenar, nos preguntó por qué siempre estábamos discutiendo. Fue como una bofetada en la cara. Los niños tienen ese don de traernos de vuelta a la realidad, comenté recordando cómo el pequeño Fernando, años atrás, tenía la misma capacidad de hacerme ver la verdad con sus preguntas inocentes. También preguntó por qué nos mentiste sobre el viaje. Dijo que te extrañó en los primeros días y se sintió confundido cuando te vio aquí. No supimos qué responder. La verdad sería un buen comienzo. Sugerí suavemente. Fernando asintió. Le prometí que a partir de ahora seríamos honestos contigo, con él y entre nosotros mismos. Sonreí, sintiendo una ola de cariño por mi hijo. A pesar de sus errores, había un buen hombre allí tratando de hacer lo correcto, tratando de ser mejor. Entonces continuó, pareciendo un poco incómodo. Ese Jorge, ustedes parecen cercanos. No pude evitar sonreír ante su torpe intento de abordar el tema. Sí, nos estamos conociendo. Es un hombre maravilloso, profesor jubilado, viudo como yo. Tenemos mucho en común. Fernando parecía genuinamente curioso ahora. ¿Y qué pasará cuando volvamos a Belo Horizonte? ¿Mantendrán el contacto? Dudé pensando en la propuesta de Jorge de la noche anterior. Era el momento de compartir con mi hijo los posibles nuevos caminos de mi vida.
De hecho, Fernando, Jorge me hizo una propuesta interesante anoche. Le conté sobre el sueño de la librería café, sobre la posibilidad de convertirme en socia del negocio, sobre lo que eso significaría en términos de cambio para Bucios. Fernando me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía admiración. ¿Realmente estás considerando eso? ¿Mudarte aquí, comenzar un negocio a los 67 años? ¿Por qué no? Respondí con más confianza de la que realmente sentía. Tengo salud y experiencia y por primera vez en décadas, siento que puedo hacer algo solo porque quiero, no porque se espera o es conveniente para los demás. Mi hijo me observó por un largo momento como si realmente me estuviera viendo por primera vez en años. Sabes, mamá, después de que papá murió, siempre pensé en ti principalmente como mi madre o la abuela de Mateus. Olvidé que antes de todo esto eres una mujer, una persona con deseos y sueños propios. Sus palabras me tocaron profundamente. Era exactamente como me había sentido en los últimos años, reducida a roles relacionales, sin una identidad propia. Gracias por decir eso, Fernando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él, pareciendo genuinamente interesado en mi respuesta. No lo sé aún, debo admitir. Es una decisión enorme. Significaría dejar todo atrás. Mi casa, mi rutina, ustedes. Fernando extendió la mano, sosteniendo la mía. No sería dejarnos atrás, mamá. Sería comenzar un nuevo capítulo. Y estoy seguro de que Bucios se convertiría rápidamente en el destino favorito de vacaciones de Mateus. Reí al imaginar a mi nieto pasando temporadas conmigo y Jorge en la librería café, ayudando a organizar los libros, tal vez incluso descubriendo el placer de la lectura que su padre nunca desarrolló realmente. En ese momento Patricia apareció con Mateus. Sorprendentemente se acercó y me dio un abrazo. El primer abrazo genuino en años. Buenos días, Jurema, saludó, usando mi primer nombre en lugar del formal doña Jurema, que siempre usaba. Fernando contó sobre su conversación de ayer. Yo también quiero pedir disculpas. Tu sinceridad me tomó desprevenida. Siempre vi a Patricia como una mujer fría, calculadora. Pero tal vez, así como yo había sido reducida a madre o abuela, yo también la había reducido a la nuera difícil. Gracias, Patricia, respondí apretando su mano. Creo que todos hemos aprendido algunas lecciones en este viaje. Mateo, sin entender completamente las sutilezas adultas de la situación, estaba simplemente feliz de que estuviéramos todos juntos. Abuela, ¿vas a hacer el paseo en barco con nosotros hoy? Papá reservó otro y esta vez todo saldrá bien. Miré a Fernando, quien asintió alentadoramente. Nos encantaría que vinieras con nosotros, mamá. Un nuevo comienzo, tal vez. Claro, respondí, sintiendo una ola de emoción. Me encantaría. ¿Podemos llamar a Jorge también?, preguntó Mateo inocentemente. Ayer me mostró un libro sobre piratas que parecía muy interesante. Reí sorprendida de que mi nieto ya hubiera establecido una conexión con Jorge. Si está libre, estoy segura de que le encantaría unirse a nosotros. Pasamos el resto de la mañana juntos como una familia verdadera, no la versión superficial y perfecta que Fernando y Patricia habían intentado proyectar. Hablamos honestamente sobre nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestras pequeñas y grandes irritaciones. Fue como si la tormenta que había creado realmente hubiera limpiado el aire, permitiéndonos respirar libremente por primera vez en años. Jorge se unió a nosotros para el almuerzo y, para mi sorpresa, él y Fernando se llevaban sorprendentemente bien. Había un respeto mutuo e inmediato que me calentó el corazón. El paseo en barco esa tarde fue todo lo que el anterior no había sido: tranquilo, armonioso, alegre. Mateo insistió en sentarse entre Jorge y yo, fascinado por las historias que el exprofesor contaba sobre las leyendas marítimas de Bucios. Patricia, más relajada de lo que jamás la había visto, tomaba fotos de todos nosotros, incluyendo varias de mí y Jorge juntos. Cuando el barco se detuvo en una pequeña ensenada para que pudiéramos nadar, Jorge me llevó a un rincón discreto. «¿Entonces pensaste en mi propuesta?», preguntó él, sus ojos reflejando el azul del mar. Miré alrededor a Mateo jugando en el agua, a Fernando y Patricia conversando tranquilamente a la sombra, al impresionante paisaje de Bucios a nuestro alrededor. Luego miré a Jorge, a su rostro amable, que en solo 4 días se había vuelto tan querido para mí.
Sí, respondí sintiendo una certeza que pocas veces experimenté en la vida. Vamos a hacerlo. Abramos la librería Café juntos. Su rostro se iluminó de alegría. ¿Estás segura? Es una decisión enorme, absoluta. Afirmé. Este viaje me mostró que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para elegir la propia felicidad. Jorge me abrazó, levantándome ligeramente del suelo en su entusiasmo. Reímos juntos como dos jóvenes enamorados, comenzando una aventura. Esa noche, durante la cena, anuncié mi decisión a Fernando, Patricia y Mateo. Para mi sorpresa, fueron increíblemente solidarios. Ya era hora de que vivieras para ti misma, mamá, dijo Fernando, levantando su copa en un brindis. La librería Renacer será un éxito, estoy seguro. Librería Recomeco, repitió George, mirándome. Sonreí, sonrojándome un poco. Estaba pensando en ese nombre. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Jorge tomó mi mano bajo la mesa, apretándola suavemente. Es perfecto. Susurró él. Al igual que tú. 3 meses después, la librería Recomeco abrió sus puertas en Bucios. El espacio que Jorge y yo habíamos visitado ese día se transformó exactamente en lo que habíamos soñado. Estanterías de madera clara, llenas de libros cuidadosamente seleccionados, sofás cómodos distribuidos estratégicamente, el aroma de café recién hecho impregnando el ambiente. Fernando, Patricia y Mateus nos visitan regularmente. Nuestra relación, aunque aún en proceso de sanación, es más fuerte y honesta que nunca. Patricia y yo descubrimos que tenemos más en común de lo que jamás imaginamos y frecuentemente intercambiamos mensajes sobre los libros que ambas estamos leyendo. En cuanto a Jorge y yo, decidimos que la vida es demasiado corta para esperar. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la playa, 2 meses después de la apertura de la librería. Mateus fue nuestro orgulloso paje en su primer traje. A veces, cuando estoy organizando los libros en las estanterías o sirviendo café a los clientes, me detengo y observo mi nueva vida con asombro. Como una llamada telefónica dolorosa puede llevar a tanta felicidad. Como una mentira cruel puede abrir camino a tanta verdad. La vida tiene un sentido del humor interesante, supongo. ¿Y qué pasó con ese viaje turbulento que planeé arruinar? Bueno, resultó ser el mejor viaje de mi vida, no por los lugares que visité, sino por las verdades que descubrí y los nuevos caminos que se abrieron ante mí. A los 67 años, cuando muchos piensan que la vida está llegando a su fin, descubrí que la mía apenas comenzaba. Mirando hacia atrás, a todo lo que ha sucedido desde aquella llamada de Fernando hasta hoy, me doy cuenta de cómo la vida puede cambiar completamente en cuestión de días. Cuando atendí esa llamada y escuché a mi hijo decir, «Mamá, ya no vamos a viajar. Mi esposa y yo no te queremos». Jamás imaginé que ese dolor se transformaría en el mejor giro de mi vida. Podría haberme quedado en casa llorando por el rechazo. Podría haberlo llamado, suplicando explicaciones o exigiendo respeto. Pero algo dentro de mí, tal vez ese instinto de supervivencia que me ha acompañado toda la vida, me llevó a tomar un camino diferente. Decidí ir a Bucios sola, demostrarme a mí misma que aún tenía valor, que aún podía disfrutar de la vida sin depender de la aprobación de los demás. Y entonces en el aeropuerto vino el choque. Allí estaban ellos, mi hijo, mi nuera y mi nieto, listos para el viaje que supuestamente había sido cancelado. El viaje no había sido cancelado. Yo había sido cancelada. El dolor de ese descubrimiento podría haberme destruido, pero en lugar de eso, despertó en mí una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. El plan que elaboré para darle una lección a mi hijo comenzó como una pequeña venganza. Bloquear su tarjeta, alterar sus reservas, asegurarme de que su hospedaje tuviera pequeños problemas técnicos. Era la primera vez en mi vida que ponía mis necesidades por encima de las de los demás. La primera vez que respondía al dolor con acción en lugar de resignación. Pero lo que comenzó como venganza se transformó en algo más profundo. Conocí a Berenice, la azafata que se convirtió en una aliada inesperada. Reencontré a Antonio, mi viejo amigo, que me mostró que los lazos verdaderos resisten al tiempo y a la distancia. Y lo más importante, conocí a Jorge, un hombre que no me vio como madre o abuela, sino como una mujer completa, con deseos y sueños propios. Mientras mi hijo y mi nuera enfrentaban día tras día pequeños desastres, cuidadosamente orquestados,
yo redescubrí el placer de simplemente vivir, caminatas por la playa, conversaciones profundas, el entusiasmo de planear algo nuevo, experiencias que había olvidado que existían, absorbida por el papel de madre y abuela, que había asumido como mi única identidad. El enfrentamiento con Fernando fue inevitable y necesario. Cuando finalmente nos encontramos cara a cara en el jardín de la posada. Cuando finalmente expresé con palabras el dolor del rechazo y la mentira, algo cambió entre nosotros. Por primera vez en años, hablamos honestamente. Por primera vez, mi hijo me vio como una persona, no solo como su madre. Y yo por primera vez comprendí que él también estaba luchando con sus propios demonios, con las presiones de un matrimonio en crisis, con el peso de cumplir expectativas. Ese momento de verdad abrió el camino a la sanación. No solo entre Fernando y yo, sino entre todos nosotros. Patricia, a quien siempre vi como fría y distante, se reveló solo insegura, temerosa de no ser lo suficientemente buena a mis ojos. Mateo, mi precioso nieto, mostró una sabiduría más allá de sus años, al recordarnos la importancia de la honestidad y el respeto mutuo. Y entonces llegó la propuesta de Jorge, un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo propósito. A los 67 años, cuando muchos creen que la vida está terminando, descubrí que la mía apenas comenzaba. La decisión de dejar Belo Horizonte atrás, de iniciar un negocio en una nueva ciudad, de abrir mi corazón a un nuevo amor. No fue fácil, pero fue la decisión más auténtica que he tomado. Por primera vez elegí basada no en lo que otros esperaban de mí, sino en lo que deseaba para mí misma. La librería Recomeco es más que un negocio. Es un símbolo de todo lo que aprendí en ese viaje. Es un recordatorio diario de que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para elegir la felicidad, nunca es tarde para exigir respeto y honestidad en las relaciones. Hoy, cuando Fernando, Patricia y Mateo vienen a visitarnos, somos realmente una familia. No la versión pulida y superficial que fingíamos ser, sino personas reales, imperfectas, honestas entre sí. Jorge se convirtió no solo en mi esposo, sino en un amigo para mi hijo, un abuelo de corazón para Mateo, un compañero de lecturas para Patricia. Si estás viendo este vídeo, tal vez estés enfrentando tu propia versión de esta historia. Tal vez hayas sido rechazada, herida, dejada de lado por alguien a quien amas. Tal vez te estés preguntando si aún hay espacio para nuevos comienzos en tu vida, si hay posibilidad de transformar el dolor en crecimiento, el rechazo en liberación. Mi respuesta es un rotundo sí. No importa tu edad, no importa cuán dolorosa sea la situación, siempre existe la posibilidad de un nuevo camino. Siempre existe la posibilidad de elegirte a ti misma, de exigir el respeto que mereces, de encontrar alegría incluso en los momentos más inesperados. Esta no es solo la historia de una madre que fue rechazada por su hijo y decidió vengarse. Es la historia de una mujer que redescubrió su valor, que aprendió que establecer límites no es egoísmo, es autopreservación. Es la historia de una familia que necesitó romperse para reconstruirse de una manera más auténtica. Es una historia sobre honestidad, valentía y la capacidad humana de transformar incluso las situaciones más dolorosas en oportunidades de crecimiento. Comparto esta experiencia porque creo que puede ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te pido que dejes en los comentarios tu propia experiencia de renacer. ¿Cómo lidiaste con el rechazo? ¿Cómo transformaste el dolor en crecimiento? Tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Y si este contenido te ha sido valioso, por favor, considera suscribirte al canal. Aquí comparto no solo mis experiencias personales, sino lecciones que he aprendido a lo largo de toda mi vida. Cada suscripción me motiva a seguir, a compartir más historias que puedan tocar corazones y cambiar perspectivas. Dar un me gusta también ayuda inmensamente al canal a alcanzar a más personas que pueden beneficiarse de estas historias. Y tus comentarios son el alma de este proyecto. Leo cada uno de ellos, respondo siempre que puedo y muchas veces encuentro inspiración para nuevos vídeos en tus palabras. Si puedes, activa también la campanita para ser notificado cuando se publiquen nuevas historias. Estoy compartiendo contenido nuevo varias veces a la semana, siempre con el objetivo de inspirar, consolar y ofrecer nuevas perspectivas. Por último, quiero hablar sobre algo muy importante para la continuidad de este canal. Producir estos vídeos requiere tiempo, dedicación y recursos. Si mis historias han marcado una diferencia en tu vida y si tienes la posibilidad, considera apoyar el canal a través de la función
Muchas gracias. Nuestra forma de recibir donaciones. Cada contribución, por pequeña que sea, me ayuda a cubrir los costos de producción y a traer contenido de calidad diariamente para ustedes. Este apoyo financiero es absolutamente esencial para que pueda seguir compartiendo estas historias que tanto amo contar. Recuerda siempre, la vida rara vez sigue los planes que hacemos para ella, pero muchas veces los desvíos inesperados nos llevan exactamente a donde deberíamos estar. Así fue conmigo cuando una llamada dolorosa me llevó a una de las mayores aventuras de mi vida. Y puede ser así contigo también. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero encontrarles en el próximo vídeo con otra historia. Hasta entonces, recuerden, nunca es tarde para renacer. Nunca es tarde para elegir la felicidad. Nunca es tarde para transformar una historia de rechazo en una historia de renacimiento. Agradezco de corazón a todos los que han llegado hasta aquí, a todos los que comentaron, dieron me gusta y compartieron. Ustedes son la razón de que este canal exista. Y un agradecimiento especial a aquellos que apoyan a través del muchas gracias. Su gesto hace toda la diferencia para que podamos seguir trayendo historias como esta diariamente. Nos vemos pronto con más recuerdos y lecciones para compartir, ese abrazo apretado de la abuela para cada uno de ustedes.